Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En este video vamos a empezar a trabajar un poco con la clase 6, en la que en realidad continuamos con el tema de la clase 5, eh, que es el lenguaje de predicados de primer orden. ¿Se acuerdan que la clase pasada explicamos que este lenguaje es necesario cuando tenemos que representar la estructura lógica de enunciados en los cuales estamos predicando que ciertos individuos tienen ciertas propiedades, ¿no? Eso es lo que nos permite hacer el lenguaje de predicados, nos permite eh, hacer afirmaciones, por ejemplo, sobre todos los individuos que tengan alguna propiedad o algunos individuos que tengan alguna relación con otros, etc. En principio, la clase pasada habíamos visto que los enunciados podrían clasificarse en particulares y generales. Los particulares son aquellos enunciados en los que me refiero a un individuo concreto, por ejemplo, a Moby Dick, o podría ser al Banco Central, o podría ser a la Facultad de Ciencias Económicas, o podría ser al Pato Donald. En cualquier caso, tiene que ser un individuo, no importa si existe efectivamente o no existe, pero tiene que ser un individuo que se pueda identificar claramente, ¿no? Por ejemplo, porque tiene un nombre propio, o un número de matrícula, o un número de patente. Esos son los enunciados particulares, donde nos referimos a individuos particulares, pero también hay enunciados generales, en donde nos referimos a todos o a algunos individuos de una cierta clase. En ese caso, necesitamos trabajar con variables, ¿sí? Las variables que van a ser una referencia indeterminada a los individuos de la clase a la que nos referimos, sin identificar específicamente a un individuo, ¿no? Eh, y van a hacer falta también emplear, como ya introdujimos la clase pasada, va a hacer falta emplear también ciertos símbolos, ciertas constantes lógicas propias de este lenguaje, que son los cuantificadores, los universales y los existenciales. Los universales para cuando nos referimos a todos los miembros de una clase, y los existenciales para cuando nos referimos a por lo menos uno, pero podría ser más de uno, individuos de una clase, ¿no? Entonces, la clase pasada dijimos que podíamos clasificar los enunciados generales eh, más simples, los que requieren un solo predicado, en afirmativos o negativos, y universales o existenciales, ¿no? Entonces, un universal afirmativo puede ser todo es importante o cualquier cosa es importante, que se representa así con un cuantificador universal. En cambio, un existencial afirmativo dice hay cosas que son importantes, o algo es importante, o hay algo que es importante, ¿no? Y eso requiere un existencial. Los negativos, además del cuantificador, si son universales o existenciales, también requieren negaciones, obviamente, pero lo que se niega no es el cuantificador, sino la matriz cuantificacional, ¿no? Es decir, aquello que predicamos del X, ¿no? Del individuo X que no estamos individualizando, pero que puede ser cualquiera de los individuos que tienen la propiedad P. Ahora bien, a veces parece que tenemos enunciados que tienen un solo predicado y que podrían simbolizarse como estos que están acá, como todo es importante o nada es importante, eh, y sin embargo no es así. Eh, por ejemplo, fíjense, en este caso, en el caso del cuadro que tenemos acá, estamos usando las palabras todo, nada, algo. Y eso quiere decir que nos referimos a cosas en general, y de cualquier cosa en general estamos predicando si es importante o no es importante, ¿no? Lo mismo sería si yo dijera todo es eterno, nada es efímero, algo es útil, cualquiera cosa es valiosa, ¿no? Sin embargo, hay otras palabras parecidas, pero que no se refieren a cosas en general. Por ejemplo, si en vez de nada digo nadie, no me estoy refiriendo a cosas en general, me estoy refiriendo a personas, ¿no? Lo mismo pasa si en vez de decir algo digo alguien. Eh,
Es decir, hay algunas palabras que implícitamente no solo hacen referencia a un cuantificador, sino que implícitamente hacen referencia también a personas, ¿no? Es decir, si yo digo todo es útil, me refiero a cualquier cosa, pero si yo digo todos son útiles, me refiero probablemente a personas, ¿no? Cualquiera sea la persona que se trate, esa persona es útil. O si yo digo nada cambia, me refiero a cosas en general, pero si yo digo nadie cambia, me refiero a las personas, ¿no? Entonces, cuando aparecen este tipo de enunciados, por ejemplo, como estos que tenemos acá, cualquiera es culpable, ninguno es culpable, alguno es culpable, hay quien no es culpable, etcétera, aunque no aparezca el predicado persona, yo tengo que entender que me estoy refiriendo a personas. Entonces, además de haber un predicado que haga referencia a la propiedad de ser culpable o no, tiene que haber otro predicado que haga referencia a la propiedad de ser persona, ¿no? Entonces, supongamos que llamamos P de X, es decir, que construimos un código en el cual llamamos P de X a X es persona y Q de X a X es culpable. Entonces, si yo tengo un enunciado como todos son culpables, no pongo directamente para todo X, Q de X, sino que pongo para todo X, si X es persona, entonces es culpable, ¿no? Y lo mismo si fuera existencial. No pongo, si dice alguien es culpable, no pongo hay un X que tiene la propiedad Q, sino que pongo hay alguien que es persona y tiene la propiedad Q de ser culpable, ¿no? Es decir, estos enunciados, que siempre parecen tener un solo predicado, sin embargo, implícitamente contienen dos predicados, ¿sí? Contienen también el predicado ser persona. Por eso es que la forma en que lo estamos representando es la misma forma que la clase pasada representábamos a los enunciados generales que necesitaban dos predicados. Si se acuerdan que la clase pasada dijimos que cuando tenemos que representar dos predicados y el enunciado es universal, tenemos que entender que ese enunciado es condicional, es decir, si yo digo que todos son culpables, lo que estoy diciendo, o que cualquiera es culpable, lo que estoy diciendo es que cualquiera sea X, si X es una persona, entonces X es culpable. Y si me dicen que nadie es culpable o que ninguno es culpable, es lo mismo que me dijeran ninguna persona es culpable, ¿no? Entonces, digo, cualquiera sea X, si X es una persona, entonces no se da que X es culpable. Recuerden nuevamente que los negativos, los universales negativos, no niegan un cuantificador, sino que niegan la propiedad que está en el consecuente, ¿no? Esto lo charlamos la clase pasada. Todo enunciado que sea universal y requiera dos o más predicados, además de tener el cuantificador universal como símbolo lógico principal, va a tener como conectiva principal un condicional, ¿sí? Siempre la interpretación de los enunciados universales es condicional. Si además es un universal negativo, va a tener negado el consecuente. En cuanto a los existenciales, bueno, si es afirmativo, por ejemplo, alguien es culpable, alguno es culpable, existe quien es culpable o existen culpables, ahí tengo que entender que me están diciendo, hay alguien que tiene la propiedad de ser persona y además, simultáneamente, tiene la propiedad de ser culpable. ¿Sí? Es decir, que todo existencial lleva un cuantificador existencial y además se interpreta como una conjunción, ¿sí? Como este X tiene conjuntamente estas dos propiedades, ser persona y ser culpable. Si es negativo, en cambio, lo que afirmo es que hay alguien que tiene la propiedad de ser persona, pero no tiene la propiedad de ser culpable. Es decir, lo que se niega no es el cuantificador, sino que se niega el segundo de los conjuntos. Ahora bien, algunas veces los predicados no se aplican a un individuo solamente, sino que vinculan individuos entre sí, ¿no? En la clase pasada hablábamos de ser amigo de, ¿no? Por ejemplo, acá, en este enunciado, en este razonamiento que tenemos acá, tenemos enunciados que
no requieren, no vinculan más de un individuo, ¿sí? Del individuo Moby Dick digo que es un cachalote, digo que es un mamífero, o digo que todo aquello que es cachalote también es mamífero, ¿no? Si X es cachalote, entonces X es mamífero. Esos son enunciados en donde intervienen exclusivamente predicados monádicos, ¿no? Es decir, predicados que se aplican a un individuo. Por eso acá, en el código, Q de X, X es mamífero, lleva una sola variable, y lo mismo P de X, X es cachalote, también lleva una sola variable. Bueno, y esta es la simbolización que ya la sabíamos de la clase pasada, ¿no? O sea, todo cachalote es mamífero, por ser un enunciado universal, lleva un cuantificador como símbolo principal y un condicional como conectiva más importante, pero bajo el alcance del cuantificador. Ahora, eh, en cambio, fíjense, PDA y QDA son enunciados particulares. Este es un enunciado general, ¿sí? Todo cachalote es mamífero, porque me refiero a los cachalotes en general, sin identificar a ninguno. En cambio, acá estoy hablando de Moby Dick, y acá también estoy hablando de Moby Dick. Así que esta segunda premisa y la conclusión son enunciados particulares. Ahora veamos, como decíamos hace un rato, qué pasa cuando uno tiene predicados que vinculan individuos, es decir, que establecen relaciones, como ser amigo de, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo un razonamiento que me dice que Viernes era amigo de Robinson Crusoe, que era un náufrago. Y de acá concluyo que Viernes era amigo de algún náufrago, es decir, de la premisa de que Viernes era amigo de Robinson Crusoe y que Robinson Crusoe era un náufrago, concluye que Viernes era amigo de algún náufrago. Para representar esto yo necesito, fíjense, una propiedad que es diádica, ¿sí? No monádica, sino que es una relación acá entre dos individuos, ser amigo de. Entonces por eso acá en el código pongo P de X y pongo dos variables, ¿no? X es amigo de Y. Y necesito la propiedad de ser náufrago, ¿no? Que acá la voy a llamar. Y además necesito, estos son las letras de predicado, pero también necesito constantes de individuos. Una para el individuo Viernes, y este no es el día viernes, sino es el individuo que se llama Viernes en la novela, eh, y B para Robinson Crusoe. Entonces, ¿cómo representaríamos esto? Bueno, fíjense que Viernes era amigo de Robinson Crusoe se representa así, P de AB, ¿no? Es decir, el individuo A, Viernes, tiene la relación P, ser amigo de, con el individuo B, con Robinson Crusoe. Y eso, fíjense, está en conjunción con el hecho de que el individuo Robinson Crusoe tiene la propiedad de ser un náufrago. Y ustedes dirán, ¿y dónde salió esa conjunción? Si acá en la primera premisa no había ninguna conjunción. Bueno, este que está funcionando como conjunción, ¿sí? Porque yo estoy diciendo de Robinson Crusoe que era amigo de Viernes y además estoy diciendo de Robinson Crusoe que era un náufrago, ¿no? Es como decir, esta premisa es como si dijera, Viernes era amigo de Robinson Crusoe y además Viernes era un náufrago. Perdón, y además Robinson Crusoe era un náufrago. Bueno, y ahora que ya sabemos representar la premisa, tenemos que representar la conclusión, que dice que Viernes era amigo de algún náufrago. Entonces yo ahora voy a establecer la relación entre, esta relación P entre el individuo A, que es Viernes, y un individuo que ya no va a ser Robinson Crusoe, que ya no va a estar individualizado, no va a ser el individuo B, sino que va a ser alguien, no sé quién, que tiene la propiedad Q de ser un náufrago. Entonces, para representar eso, utilizamos el cuantificador existencial, ¿no? Porque me dicen que es amigo de algún náufrago. ¿Cómo representamos eso? Entonces, bueno, decimos, eh, hay un X, ¿sí? Acá está el cuantificador existencial, tal que Viernes, el individuo A es amigo del X, y además ese X es náufrago. Fíjense que acá de nuevo tenemos una conjunción porque todo enunciado existencial se interpreta como una conjunción, ¿sí? De X estoy afirmando dos cosas, de este X que digo que existe, que es náufrago y que Viernes era amigo de X, ¿no? Eso es lo que tengo que interpretar en este enunciado que está acá. Viernes era amigo de algún náufrago. Es como si me dijeran, hay alguien que es náufrago y Viernes será amigo de ese alguien, ¿no? Eso es lo que estoy poniendo acá. Existe alguien que tiene la propiedad de ser náufrago y además la relación P de ser amigo de con el individuo A Viernes. Este es un enunciado existencial afirmativo, estábamos hablando acá.
Veamos otro ejemplo en donde vamos a necesitar una letra para representar una relación. Acá tenemos un razonamiento que dice que ningún gato atrapó a Tweety, que Silvestre es un gato, y de acá se sigue que Silvestre no atrapó a Tweety. Bueno, acá en el código, para representar esto, además de la propiedad de ser gato, tenemos esta relación, ¿no? Esta relación de que el X atrapa al Y, ¿no? X atrapa al Y. Hay como dos tipos de individuos, el que atrapa, el X, y el atrapado, el Y, y acá lo que estamos diciendo que X atrapó a Y, y a esa relación la llamamos Q. Entonces, ¿cómo representamos esto? Bueno, fíjense que la segunda premisa y la conclusión son enunciados particulares, porque nos referimos a individuos particulares, a Silvestre y a Tweety, ¿no? De paso está señalar que acá a Silvestre le pusimos el nombre, le asignamos la constante de individuo B, y a Tweety le asignamos la constante de individuo A. Entonces, la primera premisa que dice que ningún gato atrapó a Tweety, lo que me está diciendo es que acá voy a poner no solo ese color, sino también el color amarillo, porque se acuerdan que yo les decía que el ningún no solo me está indicando que me voy a referir a todos, sino que además me está indicando que de esos todos voy a negar algo, ¿no? Voy a decir cualquiera sea X, si X es gato, entonces no atrapó a Tweety. Así se lee ningún gato atrapó a Tweety, ¿sí? Cualquiera que sea X, si X tiene la propiedad de ser gato, entonces ese X no atrapó a Tweety. Y eso lo representamos así, ¿no? Para todo X, si X tiene la propiedad de ser gato, condicional. ¿Por qué condicional? Porque es un enunciado universal. Todo enunciado universal requiere un condicional, ¿no? Porque se interpreta condicionalmente. Entonces, acá estamos en un enunciado universal y negativo. Estamos diciendo cualquiera sea X. Si X es gato, entonces no se da que tenga esta relación, que el X tenga esta relación Q, tal que el primero atrapa al segundo, es decir, que X atrapa a A, que es Tweety, ¿no? ¿Qué es PDB? Bueno, PDB es simplemente el individuo B tiene la propiedad P, es decir, Silvestre es gato. Y la conclusión es, no se da Q de BA, es decir, la conclusión dice que no se da esta relación en Q de atrapar A entre Silvestre y Tweety, es decir, no se da que B, el individuo silvestre, atrapó a que es Tweety, ¿no? Vemos otro ejemplo, fíjense, acá pusimos Calígula despreciaba cualquier cónsul de Roma. Acá tenemos otro ejemplo que vamos a necesitar una relación, ¿no? La relación de despreciar, de que X desprecia a Y. Yo estoy trabajando con relaciones entre dos individuos, pero ustedes piensen que las relaciones pueden ser entre 3 o 4 individuos, ¿no? Por ejemplo, si uno quisiera hablar de la relación de producto de dos números, necesita 3 individuos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo 2 por 3 es 6, ahí estoy vinculando 3 individuos, el 2, el 3 y el 6, ¿no? Pero bueno, acá estamos con un caso más fácil porque estamos hablando de la relación de despreciar que, entre dos individuos. Entonces, fíjense acá, la primera premisa dice que Calígula despreciaba a cualquier cónsul de Roma. Fíjense que figuran individuos particulares. Calígula, que es el nombre de un emperador, y Roma, que era la capital del imperio. Ahora, también me refiero a cualquier cónsul de Roma, es decir, hay otra relación. Por un lado está la relación de despreciar entre dos individuos, y por otro lado está la relación de ser cónsul de algún imperio, digamos, ¿no? O de alguna ciudad, en este caso de Roma. Eh, Así que tenemos dos relaciones, ¿no? La de ser X desprecia Y y X es cónsul de Y. Esto es lo que pusimos en el código. Y vamos a llamar P de X y X desprecia Y. Acá el que desprecia va a ser Calígula. Y tenemos que Q de X es cónsul de Y. Y acá Y va a ser Roma, ¿no? Porque hablamos de los cónsules de Roma. La segunda premisa dice que Incitatus fue cónsul de Roma, ¿no? Incitatus era el nombre
el caballo preferido de Calígula, así como es el nombre de un individuo particular, vamos a necesitar una consciente de individuo, o sea, llamemos a Calígula, B a Roma, bueno, llamaremos C a Incitatus, ¿no? Pero un caballo en particular. Y de Incitatus decimos que tiene esta relación Q de sencónsul con respecto a esta ciudad, Roma, ciudad B. Y la conclusión también es particular, igual que la segunda premisa, ¿no? Tanto la segunda premisa como la conclusión son enunciados particulares porque se refieren a individuos concretos. Por ejemplo, la conclusión me habla de Calígula y de Incitatus. En cambio, la primera premisa es un enunciado general, porque me refiero a cualquier cónsul de Roma y de él predico que Calígula lo despreciaba, ¿sí? Cualquiera sea el cónsul de Roma, tenía esta característica de que Calígula lo despreciaba. Vamos a ver cómo representamos esto. Fíjense, acá en esta primera premisa estamos diciendo que cualquiera sea X, si X tiene esta relación Q, que es la de ser cónsul D, con el individuo B, con Roma, entonces, ¿sí? Como es un enunciado universal, lleva condicional, entonces A, que es Calígula, tiene esta relación P de despreciar con respecto a él. ¿Quién es X? Bueno, X era el que era el cónsul de Roma. O sea, cualquiera sea X, si X es cónsul de Roma, entonces Calígula desprecia a X. Así se lee esta fórmula, ¿no? Esta es la primera premisa. ¿Qué dice la segunda premisa? Que el individuo C tiene esta relación de ser cónsul con el individuo B, es decir, que Incitatus, el individuo C, tiene la relación de ser cónsul con el individuo B, que es Roma. ¿Y qué concluimos de acá? Bueno, que el individuo A, que era Calígula, desprecia al individuo C, que en este caso es Incitatus. Bueno, eso parece que era falso, ¿no? Que quería en realidad nombrar a Incitatus como cónsul era burlarse de los cónsules, en realidad, ¿no? No es que despreciara a su propio caballo. Bueno, hay algunas relaciones que uno puede llamar reflexivas, ¿no? En el sentido de que uno puede mantener esa relación consigo mismo, por ejemplo, la de apreciarse a sí mismo, la de cuidarse a sí mismo, o la de engañarse a sí mismo. En ese caso, tengo que tener en cuenta que si bien, por ejemplo, una relación como Q de XY, que quiere decir X engaña Y, cuando yo la pongo en el código uso dos variables distintas, porque tengo que aclarar que voy a vincular dos tipos de individuos, los que engañan y los engañados. Si yo tengo que representar, no todos se engañan a sí mismos, acá la relación de engañarse se va a dar de un individuo con ese mismo individuo, así que voy a usar una misma variable, ¿sí? Es decir, va a ocupar el lugar del engañado y del que engaña el mismo lugar, ¿sí? Es decir, X va a ser el que engaña y también va a ser X el engañado, o Y va a ser el que engaña e Y también va a ser el engañado, ¿no? Pero fíjense, antes de llegar a eso, fíjense, si yo tengo que representar, no todos se engañan a sí mismos, o sea, es la negación de un enunciado universal y afirmativo, ¿no? ¿Se acuerdan que los universales llevaban siempre un cuantificador universal? Pero acá ese cuantificador va a estar negado porque me dicen que a no todos les pasaban eso. Ahora, esto, cuando me dicen que no todos se engañan a sí mismos, no me hablan de cualquier cosa en general. Hay que tomar en cuenta que si uno habla de engañarse a sí mismo, se está hablando de personas, no de cosas en general. Entonces acá está sobreentendido el predicado persona, ¿no? Como hablábamos más arriba cuando decíamos nadie o alguien, ¿no? ¿Y por qué lleva un condicional este enunciado? Bueno, esta fórmula lleva un condicional porque es un enunciado universal, que está negado pero sigue siendo universal. Entonces fíjense, acá puse cualquiera sea X, o no cierto que cualquiera sea X. Si X es persona, entonces X tiene esta relación consigo mismo de engañarse, ¿no? O sea, usé dos veces la X para reflejar que la relación la mantiene X consigo mismo. Es importante distinguir esta fórmula que estábamos mirando recién, que representa que no todos se engañan a sí mismos.
acá tendría que haber puesto mismo. Es importante diferenciar esto del enunciado nadie se engaña a sí mismo, ¿sí? Porque si yo digo nadie, estoy queriendo decir ninguna persona, es decir, cualquiera sea X, si X es persona, entonces no se da que X se engañe a sí mismo, ¿sí? Es decir, los dos enunciados son universales, y por eso los dos también, además de tener cuantificador universal, tienen condicional. La diferencia es que cuando digo no todos, niego el cuantificador universal. En cambio, cuando digo nadie, no niego el cuantificador universal. Lo que niego es que de todos los individuos, lo que niego es que tengan esta relación de engañarse consigo mismo. Bueno, acá yo preguntaba por qué figura la X dos veces en la fórmula, bueno, por lo que estábamos diciendo, ¿no? Que en realidad la relación de engañar a, Juan puede engañar a María, o yo puedo engañar a Juan, pero también puede darse que yo me engañe a sí misma, o que Juan se engañe a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, si me hubieran dicho Calígula se engañaba a sí mismo, yo tendría que haber puesto, por ejemplo, Q de A, ¿no? Si A era Calígula y Q es la relación de engañarse, acá tendría que haber puesto, para explicar que Calígula se engañaba a sí mismo, tendría que haber puesto Q de A. En cambio, si yo quería explicar que Calígula engañaba a Incitatus, tendría que poner Q de AC, ¿no? Pero bueno, eso porque tengo individuos particulares. En Calígula se engaña a sí mismo, Calígula engaña a Incitatus. Pero acá lo que tengo en este enunciado es que de cualquier persona niego que se engañe a sí mismo, o acá cualquiera sea la persona, digo, no se da que se engañen a sí mismos, ¿sí? O sea, hablo de personas en general, no de un individuo concreto. Por eso es una variable, y acá tengo que repetir la misma variable, ¿sí? Tanto acá como acá, porque estoy hablando de que la relación la mantienen consigo mismo. Bueno, también podemos representar enunciados moleculares, es decir, un poco más complejos, no solo negaciones de enunciados universales, sino también, por ejemplo, condicionales, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Fíjense, acá hay un enunciado condicional, porque me dicen, no todo cetáceo es marino, sí algunos delfines viven en el río Amazonas y los delfines son cetáceos. Entonces, fíjense que tenemos acá, tenemos un condicional. El antecedente es lo que está introducido por el sí, es decir, algunos delfines viven en el río Amazonas y los delfines son cetáceos. Todo eso es el antecedente. Fíjense que este antecedente está formado por una conjunción de dos enunciados generales. El primer enunciado general es algunos delfines viven en el Amazonas. El segundo enunciado general es los delfines son cetáceos. Bueno, ¿y cuál es el consecuente del condicional? Que no todo cetáceo es marino. Es decir, esta es la negación de un enunciado general, el enunciado todos cetáceos marinos. Bueno, yo para representar este enunciado en el lenguaje de predicados necesito la propiedad de ser cetáceo, que la llamamos P, la de ser marino, que la llamamos Q, la de ser delfín, que la llamamos R, y esta es una relación, fíjense, es una relación diádica, una relación entre el individuo y el lugar donde vive el individuo, ¿no? Por ejemplo, acá puse S de XY, donde los X van a ser todas aquellas cosas que son los individuos que viven, y los Y van a ser todas aquellas cosas que son los lugares donde viven esos individuos. Bueno, después acá tenemos un individuo concreto, que es el río Amazonas. Bueno, y nada más, con este código que está acá, todo esto es el código, ¿sí? Esto que yo voy a pintar ahora de gris es el código, siempre tienen que poner el código, recuerden eso. Vamos a representar ahora que no todo cetáceo es mamífero, si algunos delfines viven en el río Amazonas y los delfines son cetáceos. Como les comentaba, esta coma y el sí que viene después me está dando la idea de que este enunciado es un condicional, es decir, si pasa todas estas cosas, pasa que no todo cetáceo es marino. Así que este es el símbolo principal, ¿sí?, de la fórmula, el condicional, que está representado por si tal cosa, tal otra. ¿Qué ponemos en el antecedente? Y a esta conjunción ponemos, ¿no? Esta conjunción entre dos enunciados que son generales. El primero dice, algunos delfines viven en el río Amazonas, que todo esto,
Y el otro enunciado general dice los delfines son cetáceos. Los delfines son cetáceos, ¿no? O sea, los delfines en general, no ciertos delfines particulares. Por eso acá ponemos para todo X, si X es delfín, X es cetáceo. ¿Y qué ponemos en el consecuente? Fíjense, pusimos la negación de otro enunciado general, que es que todo cetáceo es marino. O sea, no todo cetáceo es marino, es lo que figura acá. Vamos a sacar esto para que se vea más. Fíjense entonces, vamos al primer miembro de la conjunción. Algunos delfines viven en el río Amazonas. Fíjense, este enunciado es existencial y afirmativo, así que empieza con un existencial y se interpreta como la conjunción. ¿De qué? Bueno, la conjunción de que estos X tienen la propiedad de ser delfines y además tienen esta relación S de vivir en con este individuo, el río Amazonas. Eso es lo que me están diciendo acá. Hay X que tienen dos propiedades, son delfines y viven en el río Amazonas. Vamos al segundo miembro de la conjunción, que es todo esto, los delfines son cetáceos. Fíjense que yo puse acá en fucsia los para que vean que esto tiene carácter general, es como si dijeran todos los delfines son cetáceos, cualquier delfín es cetáceo, cualquiera sea el delfín que se considere es un cetáceo, ¿no? Entonces, tenemos que poner un cuantificador universal y tenemos que usar un condicional, ¿sí? Siempre los universales tienen interpretación condicional. ¿Y qué es lo que me está diciendo esto? Que para cualquiera sea X, si este X tiene la propiedad de ser un delfín, entonces también tiene la propiedad P de ser cetáceo. Todo eso es el antecedente de este condicional. Si pasa tal cosa, entonces no todo cetáceo es marino. Como todo eso es el antecedente, lo que viene después del sí, ¿se acuerdan que siempre introduce antecedente? Entonces, lo que me quedó, no todo cetáceo marino, lo pongo atrás como consecuencia. Y para escribir que no todo cetáceo es marino, niego entonces este enunciado universal, que cualquiera sea X, si X es cetáceo, entonces X. Bueno, esta es la manera de representar ese enunciado, y vamos a terminar esta primera parte del video acá, y en la segunda parte vamos a ver qué pasa con aquellos enunciados generales que tienen más de dos predicados.